Bueno, lo primero, un gran saludo y un gran abrazo a todos los hermanos bolivianos, bolivianas de América Latina. Eh, un aspecto que es importante dejar sentado como primer elemento es que a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se sientan las bases para una nueva concepción de la educación, un nuevo paradigma, un nuevo modelo educativo. Y la base sobre la cual se articula el nuevo modelo educativo está innegablemente articulada a la caracterización del Estado como un Estado plurinacional. Y por lo tanto, se incorpora dentro del contexto del modelo educativo tres elementos centrales, que debe asumir un rol descolonizador, debe asumir un rol intercultural y plurilingüe, y debe asumir un rol productivo. Esto es bien importante diferenciarlo porque en Bolivia, hasta el año 2010, que empieza la nueva ley educativa, estaba formalmente vigente el modelo educativo del neoliberalismo, el modelo vigente implementado en 1994 junto con todo lo que fue el modelo del consenso de Washington, y que en el contexto social educativo se articuló en Bolivia como el modelo de la ley educativa 1565, la reforma educativa. La reforma educativa lo que incorporó fueron una serie de temáticas en torno a hacer que se entienda la educación como un servicio, que se entienda la educación como una responsabilidad individual, personalizada, que se entienda la educación como intercultural en el concepto y en la concepción de los enfoques antropológicos vinculados a lo que es el contexto de Estados Unidos, de Europa, en torno a lo que es el componente indígena. Y esto lo dejo en claro porque la concepción que se está manejando mucho en el concepto de la interculturalidad se vinculaba a lo que eran propuestas educativas para minorías étnicas, y no como el contexto boliviano, que son mayorías de pueblos y naciones. Entonces, a partir del 94 en Bolivia la 1565 implementó todo un modelo educativo que estaba vinculado al modelo neoliberal, e innegablemente el resultado fue nefasto para la educación boliviana. Una desestructuración de la educación con el modelo neoliberal, una destrucción de las formas más fuertes que habían consolidado una concepción de educación indígena. Y digo destrucción porque todo lo que fue el modelo indígena estuvo articulado a construir una institucionalidad, y a partir de ello el de consolidar lo que era el contexto de una educación propia para los pueblos, pero a través de la incorporación del componente intercultural en una concepción no construida por los pueblos, se fue desintegrando. A eso se unió temas como, por ejemplo, la destrucción del sistema de formación de maestros a través de, y así directo, licitación de las normales a las universidades. Se puso en un periódico, se convoca a las universidades interesadas en manejar o administrar las normales, y por lo tanto se las entregaron bajo formas de licitación, lo que desintegró la formación de maestros, y a partir de ello lo que se intentó es desintegrar las formas de articulación sindical de los maestros y todo el contexto formativo que el Estado tiene como responsabilidad. Estos elementos van teniendo efectos negativos en el nivel educativo, caen los indicadores, y lo más nefasto es que se desintegran cualquier componente articulado a una concepción boliviana. Se intentó siempre mirar como modelos educativos los modelos extranjeros, los modelos vinculados a Occidente, los modelos vinculados a referentes europeos o referentes norteamericanos que bajo el concepto de que eran modelos de alto nivel educativo, de alta calidad, se constituían en aparentes modelos. Todo esto se desestructura, se descompone, y para el 2009, cuando se aprueba la Constitución Política del Estado, se sientan las bases de un nuevo modelo educativo. Primero, la Constitución, que hace que se parta del principio de que la educación no es un servicio. No es un servicio que el Estado tiene obligación de prestarlo, sino es un derecho de todos y todas, en el contexto de Bolivia, en el contexto de los bolivianos y bolivianas. Y este principio del derecho a la educación para todas y todos, en contextos de calidad, es lo que ha hecho que se configure un nuevo tipo de sistema educativo.
un sistema educativo que vea a todos y a todas las bolivianas y bolivianos en un contexto de su derecho exigible en torno al tema de la educación. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos articulados a lo que son derechos educativos. Y ahí es donde viene el contexto de los adultos mayores, que son los que mayor impacto han tenido en el tema de la falta de acceso a la educación. Ha sido planteado la alfabetización y se ha logrado alfabetizar a más de 1.200.000 bolivianos gracias al modelo Yo Sí Puedo de los hermanos cubanos, que a través de sus brigadas de alfabetizadores, junto con los maestros y maestras bolivianas, con estudiantes, con profesionales, se impulsó una campaña masiva desde el 2006 a la cabeza del presidente Evo Morales. Después de concluido el periodo de alfabetización de 800.000 bolivianos, se logra la meta de declarar Bolivia libre de analfabetismo, pero como todo contexto social es siempre complejo y es cíclico. Después de esta declaratoria vino un periodo que decae de alguna manera el contexto del indicador, pero es gracias a tener el dato del censo que volvemos a reimpulsar el Yo Sí Puedo Seguir con las brigadas cubanas y venezolanas, y sobre la base de eso se vuelve a ratificar en los meses anteriores a Bolivia libre de analfabetismo. Un primer triunfo social. A esto añadimos el contexto de lo que ha sido el impulsar la posalfabetización, es decir, ya no solamente enseñar a leer y escribir, sino además dar certificación en el contexto de avanzar en lo que sería una currícula de educación básica, y con esto ir avanzando para vencer primaria. Ya estamos en la certificación de la primaria concluida en un grupo de cerca de 300.000 bolivianos y bolivianas. Este es un triunfo de los hombres y mujeres que se han incorporado a través ya sea de las brigadas cubanas, de las misiones venezolanas y obviamente de los equipos bolivianos de alfabetización y posalfabetización. A esto se une el contexto de mejorar los indicadores. Leía yo una noticia hace un día, 2 días atrás, que el Instituto Nacional de Estadística hacía conocer los resultados analíticos del censo en torno al tema educativo, y se veía que a nivel de primaria estábamos con coberturas cercanas al 100%, lo que obviamente nos muestra que ha habido un mejoramiento en los últimos 9, 10 años en torno al tema educativo. Tenemos un crecimiento de más del 20% en la cobertura para secundaria, tenemos una articulación de sectores tradicionalmente excluidos de la educación, como era el caso de personas con discapacidad o los niños y jóvenes en desventaja social, que han sido incorporadas al tema educativo, y en general una respuesta muy positiva. Otro elemento que es muy importante de mostrarlo es el tema de la intraculturalidad, que es un concepto en lo general relativamente nuevo que en Bolivia se ha incorporado, complementario al de interculturalidad. Antes se trabajaba el componente de interculturalidad como el que estaba vinculada a la educación indígena. Es decir, es intercultural porque se tiene la educación indígena o para el indígena en el contexto indígena, y la educación que es en un contexto más general. Lo que se ha hecho ahora en Bolivia es incorporar la intraculturalidad como la construcción educativa desde la mirada propia de los indígenas, la interculturalidad, que es la que complementa a los espacios culturales y lingüísticos, y el plurilingüismo. Este concepto es el que ha ido forjando y creando una base sólida para la descolonización, entendida las formas coloniales en la educación como aquellas que estaban planteando jerarquías y exclusiones. La descolonización es fundamentalmente eliminar cualquier forma de jerarquización en la educación, educaciones buenas en las ciudades, malas en el campo, educación buena en colegios privados, mala en los fiscales. Esas formas de jerarquizar la educación son las que se han ido desechando, y junto con desechar estas formas de jerarquización se ha ido haciendo que la educación sea un espacio amplio de participación de toda la población. El componente lingüístico se ha incorporado como uno de los grandes desafíos en el contexto de que lengua y cultura de cada pueblo y nación, reconocidas en la Constitución como 36 pueblos, incorporamos 37 al pueblo afroboliviano, que reivindica su derecho a lengua y cultura,
Y con estos 37 espacios lingüísticos y culturales se está diseñando toda una estrategia de la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo, base de lo que es la descolonización de la educación. Junto con ellos se han impulsado proyectos muy importantes, decíamos, en torno a personas con discapacidad, el tema de los niños y niñas en desventaja social, que tradicionalmente el Estado se desentendía y dejaba a las iglesias o a las fundaciones que se hagan cargo o de las personas con discapacidad o de los niños y niñas de la calle, en la calle, con desventaja social. Ahora el Estado ha asumido el rol principal y principal en torno a dar respuestas educativas a ellos. A ellos se unen temas como responder a las demandas del magisterio. Ahora es saludable ver cómo en los documentos de los sindicatos de maestros en Bolivia, el debate sobre la currícula, el debate sobre la calidad educativa, el debate sobre el contexto de cómo mejorar el aspecto de los niveles educativos. Pero los temas salariales han sido resueltos en lo general y por lo tanto no son escollos en lo que puede ser un trabajo conjunto entre el contexto del Estado, el Ministerio de Educación y el contexto de la educación. Estos elementos cierran una respuesta con el tema tecnológico, que es otro de los grandes avances que el presidente Evo Morales ha planteado como un desafío, cerrar la brecha tecnológica en educación para hacer que Bolivia se ponga al nivel del mundo. Hay un matiz con el tema tecnológico o con la transferencia de tecnología. Siempre se ha dicho que Occidente tiene las mejores universidades, que realmente los estudiantes de América Latina siempre están mandando sus estudiantes hacia Europa o China o Rusia, dependiendo de las universidades o del interés. Habíamos visto algunos comentarios suyos sobre una iniciativa importante de que el Estado también fuera garante de esas becas, que no salieran dentro del marco de cooperación, sino que salieran realmente como una importancia, como una inversión a largo plazo, en conjunto con algunos sectores, por ejemplo, energético. Teníamos esa duda dentro del marco que hablaban ustedes de reducir la brecha tecnológica. Otra cosa es que sí que no, la segunda pregunta sería, o el segundo comentario que sí quisiéramos saber dentro de ese nuevo proyecto educativo, es de que estamos en Cataluña. Cataluña es una ciudad que tiene su propio idioma, que es el catalán. Tienen esa particularidad que con el Estado español, pues ellos van intentando hacer una mediación de cómo van a ser los modelos educativos. Tienen una población importante de inmigración, que no es lo mismo que sean muchos pueblos originarios en un solo país, a que sean muchos países en un solo territorio. Sí que hay diferenciación, pero sería importante algunos comentarios de cómo ha sido realmente, si ha tenido éxito ese proyecto educativo plurilingüe en la realidad, o realmente ustedes tienen proyectado que hacia futuro puedan hacer una evaluación. Sobre el tema tecnológico y los avances científicos, uno de los temas que el presidente Evo Morales en su práctica cotidiana de estadista, pero además de dirección y orientador en la respuesta a las grandes problemáticas del país, se ha enfrentado es que en los hechos, cuando tomaba una decisión para comprar una planta separadora de líquidos o definir sobre el tema en torno a la obtención de baterías de litio, y planteaba a alguna empresa, que obviamente son las que tienen en este momento la base tecnológica para obtener estos resultados en procesos transformadores de la materia prima, que no quieren vender tecnología. Y obviamente se la dejan para ellos, porque ese es el mecanismo de control sobre el resto de los pueblos. Si el presidente se planteaba un desafío, dice, hemos logrado la revolución educativa, estamos avanzando, se está avanzando bien, hemos logrado una revolución económica que Bolivia ha tenido posibilidades de consolidar una muy buena base económica, y tenemos además una revolución política en donde el pueblo ha fortalecido y consolidado sus formas de organización, pero además ha fortalecido y consolidado la democracia. Tenemos una revolución en el contexto cultural a través de una serie de componentes de respeto hacia los pueblos y naciones indígenas originarias. Lo que ahora nos falta es la revolución científico-tecnológica. Pero esto no es de la noche a la mañana y no es obviamente sobre la base de procesos autoformativos, porque ya lo hemos visto en el litio. En el litio hemos comenzado a desarrollar de cero, para no comprar
tecnología ni depender del exterior. Y ya están como 3 años para llegar al carbonato de litio. Ya están elaborando baterías, pero a un costo de tiempo muy alto para Bolivia. Entonces, el presidente lo que ha diseñado es una estrategia y dice, acerquémonos al campo científico-tecnológico en el área productiva, mandemos a formar a los estudiantes, pero no como una concesión, sino como una decisión del Estado boliviano. El de agarrar y decir, bueno, nosotros vamos a pagar a brillantes estudiantes que vayan a estudiar, conocer, con una garantía que ya tendrían un contrato firmado para volver a las empresas estratégicas. Yacimientos, hidrocarburos, necesitamos petroquímicos especializados en refinación, por lo tanto, enviaremos a tal o a tal lugar a nuestros estudiantes, pagados por el Estado, pero ya con contrato de trabajo para el retorno. De tal manera que estamos ahora enviando 100 profesionales bajo esta modalidad en litio, siderurgia, hidrocarburos, metalurgia, el tema de agroindustria, como áreas estratégicas, el tema de telecomunicaciones, el tema de satélite, áreas estratégicas que cuando retornen van a permitir que se recicle, se vuelva a proyectar una base crítica, una masa crítica de científicos que nos permita obviamente aprovechar sus conocimientos. La idea es que en periodos de tiempo vayamos teniendo una formación de profesionales en este contexto. Hay un tema y una pregunta que surgía. Dice, ustedes decían que hay que romper con los lazos con el imperialismo, no depender del imperialismo y ahora van a mandar a los espacios imperialistas a formar profesionales. Y una respuesta que daba el vicepresidente Álvaro García Linera. Decía, antes los mandaban o venían de estas universidades de Harvard o de cualquiera de las otras para gobernar Bolivia. Ahora van a venir para producir en Bolivia. Los que gobiernan son los indígenas, es el pueblo, que es el que obviamente tiene la visión mucho más amplia que lo que eran antes los gobernantes venidos de estas universidades. No se los está mandando para que gobiernen Bolivia. El vicepresidente decía, se los está mandando para que estudien, se formen y vuelvan como científicos para servir al pueblo boliviano. Cuando tengamos nuestra capacidad desarrollada, cuando podamos compartir, como lo hacemos con Cuba, por ejemplo, ¿quién está creando, construyendo y formando a nuestros científicos, nuestros técnicos y tecnólogos en el contexto de procesamiento del azúcar? Cuba. En el contexto de hidrocarburos tenemos una muy buena relación y una cantidad de bolivianos y bolivianas en Venezuela. Entonces, en aquellos países hermanos en donde tenemos la posibilidad de fortalecernos científica y tecnológicamente, compartiendo solidariamente, se lo está haciendo. Pero lo lamentable es que hay otros que todavía son áreas que se las tiene copada en ciertos espacios y eso es lo que ahora queremos aprovechar. Ese creo que es un tema importante para separar entre lo que es formar a profesionales para gobernar traídos del extranjero o para producir.